la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión hasta por 5 minutos. Señores, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que esté viendo este video. Le traigo la Cámara de Diputados. A continuación va a hablar la diputada de Morena, donde nos va a ampliar cómo queda la pensión, cómo queda el salario mínimo para los pensionados y jubilados. Te invito a que me regales tu like, a que compartas el video y me dejes en la cajita de los comentarios cuánto es lo que ganas actualmente de tu pensión de la ley del 73 o ley del 97. Vamos a iniciar. Con el permiso del pueblo de México, con el permiso de la presidencia, vengo a esta tribuna a presentar ante la nación el dictamen con proyecto de decreto aprobado por la Comisión de Seguridad Social para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyo objetivo es que los trabajadores y las trabajadoras puedan jubilarse con el 100% de su salario promedio de cotización hasta un máximo del salario mensual promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El proyecto que se presenta reconoce que los trabajadores y las trabajadoras derechohabientes del IMSS que ingresaron a laborar en 1997 con posterioridad a la reforma que creó el sistema de cuentas individuales, así como los trabajadores derechohabientes del ISSSTE que están en el régimen de cuentas individuales, se han visto afectados al momento de su jubilación, toda vez que este sistema cuando mucho les cubre el 45% de su salario, lo que provoca un empobrecimiento en una etapa de la vida en la que se tienen muchas necesidades como consecuencia de la vejez. El Fondo de Pensiones para el Bienestar se concibe como un fondo solidario y complementario al monto de la pensión que ofrecen las AFORES y se propone que éste se constituya como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal cuyo fiduciario sea el Banco de México. Para su creación y operación se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes que han sido enunciadas por la presidencia de esta Cámara. Las fuentes de ingreso que el proyecto considera para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, la resumo a continuación. Aprovechamiento del 75% de los recursos netos derivados de los ingresos que obtenga el Instituto para devolver al pueblo lo robado INDEP. Los créditos fiscales que correspondan a la Federación conforme a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas. Los ingresos por el pago de adeudos que obtenga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 por concepto de cuotas y aportaciones registradas al cierre de los ejercicios fiscales antes mencionados. Los ingresos por la enajenación de los inmuebles propiedad del ISSSTE durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. Otras fuentes de ingresos y entre ellas los recursos de las subcuentas inactivas de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez gestionadas por las administradoras de fondos para el retiro AFORES. Con relación a estas cuentas inactivas, se garantiza la imprescriptibilidad del derecho de las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados. El proyecto también
establece con precisión, tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que no serán aplicables a este Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuentan con una relación laboral activa. También el proyecto plantea adiciones a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro para fortalecer el derecho de... Presidenta, ¿podría poner orden? Un momento, diputada oradora. Pido por favor a las diputadas y diputados escuchar a la oradora, tomar nota y cuando les toque estar en la tribuna, esbozan sus razones. Por favor, diputadas y diputados. Continúe la oradora, continúe. Señalaba que el proyecto que se plantea también fortalece el derecho a la información de las y los trabajadores, estableciendo las medidas respecto de la información del nivel de ahorro que deberá reflejarse en los estados de cuenta que emitan las AFORES y respecto de los recursos que sean transferidos al fondo. Es importante señalar que el proyecto de decreto aprobado por la Comisión de Seguridad Social que hoy presento ante ustedes busca avanzar en la justicia social en materia de seguridad social al establecer medidas que garanticen que las personas trabajadoras gocen del bienestar necesario al que todas y todos los mexicanos aspiramos al momento del retiro de la vida laboral, garantizando pensiones justas y dignas que no mermen el ingreso familiar por el derecho a retirarse después de décadas de haberle servido a la patria desde diferentes ámbitos productivos. Por ello vengo ante ustedes a solicitar su voto a favor para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, cuyo eje central es su carácter solidario y complementario a las raquíticas pensiones que hoy ofrecen las AFORES. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján. Tiene la palabra el diputado José Juan Barrientos Maya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Recuerda suscribirte al canal, esto se está poniendo bueno. Regálame tu like y comparte el video. ¡Atención! Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Una vez más, vemos aquí al oficialismo queriendo hacer una chicanada para cumplir caprichos presidenciales, para intentar enderezar su barco que va directo a un naufragio. Busca meter por la puerta de atrás una discusión que en diversas ocasiones les hemos ganado, protegiendo los derechos de las personas trabajadoras de nuestro país, pero que con base en mayoriteos y servilismos como los que hoy vemos, han logrado despojar de recursos a las y los mexicanos. Hoy, cientos de analistas en diferentes medios de comunicación hablan sobre lo que hoy quiere hacer este grupo de Morena en esta legislatura. Y dicen cuánto se van a beneficiar con esta reforma que quieren impulsar fast track al vapor. En el primer año se dice que solamente se van a beneficiar 7,000 personas. En el segundo año, 14,000 personas y solamente hasta el 2050, 2 millones de personas. Como podemos ver, esto es totalmente contrario a lo que le dicen a la ciudadanía y lo que quieren aprobar aquí disfrazado de beneficio. Dije hace un momento que tratan de meter por la puerta de atrás porque el contenido de esta iniciativa es una copia fiel de los transitorios de la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo Federal para el mismo fin, misma que se está discutiendo en foros y que hoy piensan ignorar lo vertido en ese ejercicio, aprobando una reforma legal que va para el mismo rumbo, pero sin la discusión necesaria. Hoy presentan
un dictamen que va por el dinero que las y los trabajadores han ahorrado para su retiro, su fondo de vivienda, para mandar los recursos a un fideicomiso de donde podrán desaparecer el dinero nuevamente, como lo han hecho constantemente en este gobierno. Tan fácil es entender cómo quieren destapar un hoyo para tapar otro en la propuesta que ustedes tienen. A las y los mexicanos no se nos olvida que con el INSABI se robaron los recursos que se tenían para la atención de enfermedades y la cobertura universal de salud. Hoy ya ese instituto ni siquiera existe, duró menos que su mandato y quieren hacer otro desvío de recursos con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con la gran diferencia de que ahora buscan ir directamente por el dinero que cada persona trabajadora en nuestro país ha ahorrado para su retiro. Desde el grupo parlamentario del PRD defenderemos los derechos de las y las personas trabajadoras de nuestro país y de las ciudadanas y ciudadanos. No permitiremos un despojo más por parte de este gobierno que ha sido un desastre. Presentamos esta moción suspensiva a la discusión de este dictamen para que sea discutido con más amplitud, se consideren las opiniones que obliga el turno que se le dio y se pueda consultar a los sectores sociales que se verán afectados por la creación de este fondo. Suena ilógico, han desaparecido fideicomisos y hoy quieren generar un fondo. Qué ilógico, parece que tienen prisa para tener dinero para el 2 de junio. Necesitan dinero y ya no saben de dónde sacarlo. Las ocurrencias han salido caras y hoy no hay con qué seguir cumpliendo sus caprichos. Por eso van por el dinero ahorrado, los derroches han subido de nivel. Este gobierno de cuarta es un gobierno de corrupción. Ya no tiene de dónde más tomar dinero. Lo bueno es que ya se van. Sabemos que seguirán con esta ocurrencia, pero en unos meses el pueblo de México podrá echar para atrás este despojo que hoy el oficialismo está promoviendo, dando el pueblo bueno, ese pueblo que ustedes han despreciado con este tipo de reformas. Hoy votarán por una mujer chingona, hoy votarán por Xóchitl Gálvez. Si hay de otra, sí se defienden a las y los trabajadores. ¡Que viva México! Gracias, diputado José Juan Barrientos Maya. Consulte a la Secretaría en votación económica si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la negativa. Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Recuerda suscribirte, compartir y regalarme tu like. Listo, señores, vamos con más información. Ponme en la cajita de los comentarios cómo ves esta situación. ¿Es buena? ¿Es mala? Y sobre todo, ¿por quién vas a votar? ¿Te conviene? ¿No te conviene? ¿Te parece? ¿No te parece? Nos vemos en un próximo video. Ya está la siguiente diputada. Y mira, con discapacidad. Atención. Vamos a escuchar a la diputada en unos segunditos más. Uy, ya se me perdió. Compañeros y compañeras, con el permiso de la presidencia, Adelante. vengo a presentar una moción suspensiva, pero lo quiero hacer en buena lid, porque creo que este tema es importante para todos los trabajadores de este país. Y les vengo a convocar a todos los grupos parlamentarios a hacer las cosas bien. Tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué no retomamos la iniciativa constitucional? A mí me parece muy buena, que le falta fondeo y que no tiene. Pues entre todos
todos los grupos parlamentarios encontremos el cómo sí, para poderle decir al pueblo de México que sí tenemos capacidad de construir en favor de México. Este dictamen que estamos por discutir tiene una gran relevancia para todo México porque pretende modificar la conformación del sistema de seguridad social. Con este dictamen las pensiones de todos los mexicanos están en juego y por ello no podemos legislar al vapor, no podemos aprobar un documento que no ha sido analizado con el sumo cuidado que merece. Y les doy algunas razones. ¿Qué necesidad de que nos tumbe la Corte un tema tan importante? O estamos del lado de los mexicanos o estamos en contra. No quiero hablar de temas electoreros, quiero que sumemos con la capacidad de construir por México. Y les voy a dar razones técnicas. Este dictamen tiene vicios de procedimiento, ya que el plazo de circulación no cumplió con la normativa. El presente dictamen no cumplió con el principio de exhaustividad en la discusión de la comisión y se atenta contra el principio de racionalidad deliberativa. Fue tan rápida la dictaminación que no consideró el Parlamento abierto que nos permite escuchar las voces de las personas afectadas, sus familias. Y no olvidemos, además, que esto afecta a sus herederos y a los operadores para su implementación y es de importancia en la sociedad civil. Ello impacta también en la racionalidad para poder someter a deliberación el dictamen y dar los argumentos necesarios para entregar un dictamen justo. Además, faltó argumentación presupuestal y exhaustividad y solo se dijo del impacto, pero no lo garantiza. Es un dictamen que carece de trato igual para los trabajadores. Tiene un trato diferenciado y la Corte ha legislado sobre el tema. Es un dictamen constitucional porque no va a aguantar el test de proporcionalidad de una norma. Lo que les acabo de dar son razones técnico-jurídicas. No son políticas ni politiquería, son razones técnicas jurídicas que nos van a permitir construir algo que valga la pena. Yo quiero hacer un llamado a todos los grupos parlamentarios, regresemos el dictamen, hagámoslo bien por el bien de México. Muchas gracias y yo espero en buena lid su consideración. Yo nunca soy grosera con nadie, yo espero que hagamos las cosas bien. Gracias por su atención. Gracias, diputada Yolanda de la Torre Valdés. Consulte a la Secretaría de Votación Económica si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. No se te olvide suscribirte al canal. Recuerda que es gratis. Estamos hablando de las nuevas pensiones del 100% con el Fondo para Pensionados del Bienestar para que así puedas obtener el 100% en los próximos años. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la negativa. Gracias, diputado secretario. En consecuencia, se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Carmen Rocío González Alonso del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Suscríbete, Pido, comparte por favor, y regálame tu like. Atender a la oradora, escuchar a la oradora con respeto. Gracias, diputada presidenta, con su venia. Adelante, diputada. La de la voz y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acudo a este pleno a presentar una moción suspensiva al dictamen de la Comisión de Seguridad Social que se desahoga en este punto del orden del día. Pues nuevamente, como es su especialidad, todo aquello que saben que afecta a las y los mexicanos o las leyes, lo quieren resolver violando diversas disposiciones legales y constitucionales. Por la urgencia de aprobar el presente dictamen,
dictamen por parte de la mayoría, omitieron un análisis más profundo y detallado dentro de la comisión, por lo que no existe apertura a un verdadero debate de fondo. Pero miren, ahorita quiero denunciar la violación al proceso legislativo, pues el dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute en esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias. ¡Qué falta de seriedad! Y son ustedes unos tramposos. El contenido del presente dictamen no da garantía de que los pensionados y en su caso sus beneficiarios puedan reclamar los recursos de las cuentas de las Afores, toda vez que la redacción propuesta no es clara, es insuficiente y se presta a diversas interpretaciones, y hoy sabemos que no es la redacción del dictamen del pasado lunes. Tomar para sí lo ajeno del modo que sea, eso se llama robar, y lo que ustedes, diputados de Morena y aliados, harán al aprobar este dictamen es robarle a las mexicanas y a los mexicanos sus ahorros de pensiones, los cuales son de naturaleza privada y el gobierno no puede ni debe disponer de ellos. Pero eso pasa porque ustedes no tienen llenadera. No les basta con el robo en las obras faraónicas a través de los sobrecostos. No les basta con la Casa Gris, los ventiladores del hijo de Bartlett, el clan López Beltrán, sus amigos y familiares. No les basta con las propiedades multimillonarias de bienes inmuebles de Bartlett, de Irma Heréndira, por cierto, las 4 casas de su candidata mentirosa e incongruente, que para intentar conectar con el electorado dice que paga renta. Presidenta, ¿me puede tener el tiempo? Oradora, por favor, escuchen a los oradores, escuchen en este caso a la oradora. Cada grupo parlamentario tiene su espacio en la tribuna para esbozar sus argumentos, así que por favor, si no están de acuerdo en algo, tomen nota y cuando tomen la tribuna lo externan, pero no desde sus lugares. Por favor, orden en el pleno. Continúe la señora oradora, por favor, diputada. Gracias, diputada presidenta. Y más recientemente la casa en Veracruz y el departamento de Nuevo León de la zacatecana candidata usurpadora Rocío Nale, con propiedades por más de 60 millones de pesos. Como dice el cirquero de Palacio, ¿quién pompó? No les basta con los fondos y fideicomisos que aniquilaron en el 2019, de los que nadie ni ustedes conocen el destino de esos recursos por más de 60,000 millones de pesos. No les bastaron los 20,000 millones de pesos que le quitaron al Poder Judicial con el argumento de destinarían a Guerrero, y Guerrero sigue abandonado por este gobierno indolente. No les basta con los recortes a salud, a seguridad, a educación, al campo, al desarrollo urbano. Ahora van por el dinero de los particulares, dinero que por décadas y mucho trabajo ahorraron para un futuro digno. Esto es un robo despoblado. Se robaron hasta el tiempo objetivo para analizar y discutir el presente dictamen. Su coordinador dice que actuamos así por ignorancia. Yo le digo a su coordinador, prefiero ser ignorante por desconocimiento que ratero con conocimiento. Sí reconozco que los gobiernos del PAN y del PRI tuvieron grandes hierros y cada malandro que afortunadamente ya está entre sus filas. Pero jamás, estoy segura, habrá un gobierno más perverso y fracasado como el de Andrés Manuel López Obrador, a menos que gane Claudia, pero eso no pasará. Ahora resulta que siempre sí les gustan los fideicomisos, cuando aquí gritaban, así como gritan ahorita, y sostenían que eran instrumentos de la corrupción. Son de doble discurso y unos incongruentes. Pero desde ahorita les digo... diputada. Concluyo, diputada presidenta. Desde ahorita les digo, nos vemos en la Corte. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Carmen Rocío González Alonso. Tiene ahora el uso de la palabra. Un momento, por favor, diputadas, escuchen por favor a esta presidencia. Consulte la Secretaría en Votación Económica si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la negativa.
En consecuencia, se desecha. Pues bueno, hasta aquí la Tiene el uso de la información. palabra la diputada María Fernanda Félix Fregoso del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Con su permiso, Presidenta. Como es Adelante. costumbre, Morena quiere legislar temas relevantes de manera rápida, sin discusiones serias y sin un estudio riguroso. Dicen que hacen foros, pero son los foros de la simulación, puro vender humo como acostumbran. Hoy quieren que se apruebe una reforma en materia de pensiones que viola los derechos de las personas trabajadoras. Como dicen ustedes, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Estoy en esta tribuna para defender los derechos de las y los jubilados, para que este dictamen que hoy pretenden discutir se pueda suspender. Estamos ante un golpe de confianza al sistema de ahorro, no sean hipócritas. Como diputadas y diputados trabajamos para atender la voz de los ciudadanos, para escuchar sus causas y darles voz y velar por cada uno de sus derechos. No para venir a leer efemérides como lo hemos estado haciendo últimamente. Venimos para legislar y dejar algo mejor para México. Lamentablemente muchos de los que están en este pleno o en sus casas, como acostumbran a venir, no son conscientes ni escuchan a sus representados, no los conocen y tampoco conocen sus necesidades. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. Este es el claro ejemplo de un dictamen en donde no se escuchó ni se tomó en cuenta la población realmente afectada. No hubo parlamentos abiertos y mucho menos les abrieron las puertas de sus oficinas para escucharlos, como lo hicimos en la bancada naranja, donde recibimos a jubilados y pensionados de todo el país. Les abrimos las puertas de esta casa del pueblo y los tuvimos en las oficinas, cosa que ninguno de ustedes hicieron. Hola, hipócritas. Para los trabajadores, para los pensionados, esta reforma no implica un progreso, al contrario, vulnera cada uno de sus derechos, genera incertidumbre y miedo, los dejan en estado de indefensión y un retroceso en cuantos derechos laborales hablamos, pero hipócritamente van a decir primero los pobres y son a los que más se chingan. No es posible que a días de terminar este periodo sigan cayendo en juegos donde los dictámenes que pasan son los que ustedes deciden. Pero la protección a los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas LGBTIQ+, el propio derecho a la salud, las 40 horas quedan guardadas en un cajón. Por esto pongo a consideración de la Asamblea suspender la discusión de este dictamen que no está analizando las consecuencias a fondo del mismo y que vulnera los derechos laborales y que no escucha a sus afectados. En Movimiento Ciudadano creemos que la reforma al sistema de pensiones es necesaria, pero una reforma bien estudiada y planteada, no al estilo de Morena, o sea, a lo tonto, por no decir a lo pendejo. Que cuando necesitan usar el bisturí, agarran el machete. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada María Fernanda Félix Fregoso. Consulte a la Secretaría en Votación Económica si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. Y pido por favor orden, pido por favor no expresarse desde sus lugares, atiendan la Secretaría para lo siguiente. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Honorable Asamblea, para fijar postura se concederá el uso de la palabra a los grupos parlamentarios hasta por 5 minutos. Para ello, sí, diputado Lisha, ¿con qué objeto? De orden, Presidenta. Adelante, tiene un minuto. Presidenta, de acuerdo al artículo 115, la moción de orden aplica para hacer un llamado al cumplimiento del reglamento. De las mociones suspensivas se advierte el posible grave incumplimiento del reglamento en tener a discusión en este momento un dictamen distinto al que fue aprobado
en las comisiones. Únicamente hago una solicitud a esta mesa directiva, y es que se realicen las investigaciones que resulten para confirmar si se trata de un dictamen modificado, y en su caso le solicito, Presidenta, que de manera anexa en la Gaceta se publique el dictamen que se aprobó en comisión y el que recibió la mesa, para demostrar que se trata de un tema distinto. Es un principio de certeza. Y segundo, que se realice una investigación puntual, si fuera el caso de que existan diferencias, para que se deslinden responsabilidades, y si alguien tramposamente modificó el dictamen en el tránsito, tenga consecuencias. No se puede engañar este pleno, no puede existir falta de certeza, no se puede violar el reglamento. Solicito que quede asentado de esa forma. Sí, gracias. Queda sentado en el diario de los debates. Sin embargo, esta presidencia le aclara que recibimos, esta mesa directiva, recibimos de la comisión el dictamen que está publicado en la Gaceta. Sin embargo, bajo su petición y para clarificar, vamos a hacer las gestiones necesarias para hacer el comparativo y llegar a la conclusión necesaria. Pero sí reitero, esta mesa directiva recibió de la comisión el dictamen que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Diputada Ivonne Cisneros, sonido a la curul número 44. ¿Con qué objeto, diputada? Moción de orden. Adelante, Presidenta, diputada, un minuto. Por favor. Efectivamente, el dictamen fue aprobado en sentido positivo con modificaciones, y de manera muy amplia viene explicada la modificación, y ustedes tienen a la vista el cuadro comparativo correspondiente, en donde se especifica en qué consiste la modificación, y concretamente establece que lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuentan con una relación laboral activa ante el Instituto, página 67 del dictamen para el caso de seguridad social, y viene también en ese mismo sentido para la ley del ISSSTE y para la ley de vivienda. Gracias. Sí, gracias, diputada Cisneros. A ver, esta mesa directiva, sin prejuzgar el contenido, publicó lo que recibimos de la comisión. No está publicado en la Gaceta, y no tenemos noticia del cuadro comparativo, sino está publicado lo que la comisión aprobó y nos mandó. Sin embargo, repito, vamos a hacer lo conducente de acuerdo, y para clarificar en este pleno y para dilucidar cualquier duda que tengan las diputadas y los diputados, dar certeza a lo que hacemos, bajo la solicitud del diputado Lisha y ya con las consideraciones de la diputada Ivonne Cisneros. Sí, diputado Benjamín Robles, está en sonido de la curul 118. ¿Con qué objeto, diputado? Moción de orden, diputado. Adelante, diputado, un minuto. Coincidimos con el planteamiento de la compañera Ivonne, diputada, presidenta de esta Comisión de Seguridad, y dejar claro ante el Pleno. Todas y todos saben lo que hemos estado discutiendo, el alcance de esta gran reforma. Y saben además que la vamos a aprobar, que no necesitamos ningún voto de la oposición. La vamos a aprobar, y por lo tanto, pues sí queremos saber, a lo mejor son duendes azules los que hicieron esto, que nosotros no admitimos, porque no somos como los prianistas. Nosotros no robamos, no mentimos, no traicionamos, y ya les reitero, todo lo que se ha estado discutiendo públicamente es lo que queremos que se convierta en ley, diputada presidenta. Gracias, diputado Benjamín Robles Montoya. Diputada Margarita Zavala, un minuto. Digo, ¿con qué objeto? Con moción de orden, por favor. Adelante, presidenta. tiene un minuto. Mire, con todo respeto a la presidenta de la Comisión de Seguridad, pero a nosotros nos parece muy grave que un dictamen venga cambiado a la hora de presentarlo al Pleno. Un dictamen que se aprobó en comisiones y que resulta distinto esencialmente, y tiene más de 10 cambios, y uno en realidad de fondo. Yo le pido, presidenta, que lo revise primero antes de entrar a la discusión. Es gravísimo lo que está pasando. Gracias, diputada Margarita. Diputado coordinador Mier, ¿con qué objeto?
para solicitarle, Presidenta, aun cuando el Pleno puede subsanar todo. A ver, por favor, diputadas y diputados sin diálogos. Está el diputado Ignacio Mier en el uso de la palabra. Adelante, diputado Ignacio Mier. Presidenta, gracias. Para evitar una discusión que puede aún más levantar el calor y la pasión de nuestros compañeras y compañeros diputados, que respeto y entiendo que así debe de ser, y aun cuando el Pleno puede subsanar algunas deficiencias en el procedimiento, le solicito a las y los coordinadores que pudiéramos declarar a través de usted un receso y tener una reunión para acordar el procedimiento. Muchas gracias, diputado Ignacio Mier. El diputado Licha. De nueva cuenta, ¿con qué objeto? Gracias, de orden, Presidenta. Sí, adelante, un minuto. Presidenta, partiendo de que la postura original del PAN fue 100% respetuosa, fue 100% técnica y fue una solicitud ante la advertencia de que existe discrepancia entre un documento y otro, nosotros estamos de acuerdo en que podamos abrir un espacio de diálogo. Sin embargo, Presidenta, nosotros también reiteramos nuestra solicitud, porque es evidente que se trata de dos documentos y es evidente que persona cualquiera que haya manipulado el documento, no importa de qué color sea el duende, como hace referencia el PT, si alguien hizo un movimiento ilegal, pues tiene que ser sancionado y tiene que constar en la Gaceta que se trata de dos documentos distintos. Y lo digo con claridad, nos vamos a ir a la Corte, lo vamos a ganar y es nuestro derecho que esté respaldado, que existieron vicios, pero aceptamos el espacio de diálogo que solicita el coordinador Mier para que encontremos una forma de dirimir esta situación. Muchas gracias, diputado Lisha. Diputado Puente, ¿con qué objeto? Muchas gracias, Presidenta. Si me lo permite, con una moción de orden. Adelante, como tiene un minuto. Hecho mis compañeros coordinadores parlamentarios, reconocer la moción que presenta el diputado vicecoordinador Elías Lisha, que es de manera respetuosa y así se atiende por parte de esta coalición de la mayoría en la Cámara de los Diputados, y respaldar la propuesta que hace el diputado Mier de abrir un espacio de diálogo entre las coordinaciones parlamentarias para que todo quede perfectamente claro y que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo en cómo vamos a desahogar este tema. Por su atención es cuanto, y ojalá se pueda tener esta petición que hacemos con respeto a la mesa directiva, señora Presidenta. Sí, gracias, diputado Puente. Diputada Elizabeth Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, ¿con qué objeto? Gracias, Presidenta. Una moción. Adelante, un minuto. Lo que vamos a discutir en adelante, las y los diputados, debe estar lleno de certezas. Efectivamente, es una falta grave el hecho que lo que se presente ante el Pleno y lo que se haya discutido en comisiones sean totalmente documentos distintos. Es por ello que nos sumamos al hecho de que se investigue, pero no nada más se investigue, sino que se finquen responsabilidades a quién o a quienes resulten responsables de lo que está sucediendo. Podemos o no estar de acuerdo las fracciones parlamentarias con lo que establece el dictamen, y para eso tenemos el ejercicio del voto. Pero lo que no puede aceptar esta Cámara de las y los diputados es que desde el origen de la discusión tengamos violaciones flagrantes a lo que significa estar aquí en la Cámara de las y los diputados, en los ordenamientos mismos que nosotras y nosotros nos hemos dado para la discusión. Nos sumamos exactamente a la solicitud de este receso que se hace por parte del coordinador de la bancada de la mayoría, y que a partir de ese momento podamos empezar con una discusión a la cual venimos preparados y preparadas. Gracias, diputada Elizabeth Pérez. Esta presidencia atiende la solicitud vertida por los diferentes grupos parlamentarios en cuanto a la necesidad de hacer un análisis sobre el dictamen para dar claridad y certeza al mismo. Se decreta un receso. Pues listo, señores, hasta aquí llegó la información. Yo te invito a que te suscribas, a que compartas el video
y me dejes tu like, porque esto va para largo y la verdad se está poniendo color de hormiga. Cuídate mucho, checa la información que te voy a presentar en el siguiente video y no se te olvide, compártame tu duda, tu pregunta, tu comentario. Cuídense, su servidor y amigo, el licenciado Robert. Bye. Y la verdad, mentiroso. Pero de manera cínica, una mentira colectiva. Estaba yo viendo, con todo respeto, no es nada personal, pero ¿en qué andan? Estaba yo viendo a Joaquín, ¿por qué no lo pones? Nada más vean lo que dice. Pero no solo él, todos. Lo que le faltaba de expropiar al gobierno. Las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las Afores. Eso es mentira. ¿Cuál expropiación de las Afores? Pero así todos. ¿Por qué mienten? Y si no es una expropiación, bueno, primero porque están muy enojados. Segundo, porque hay mucho calor en esta temporada por el asuntito ese que ustedes ya saben o imaginan. Está subiendo mucho la temperatura. Pero lo tercero es que lo que no entregaban a los trabajadores, que no reclamaban los trabajadores, se quedaban las Afores con ese dinero. Entonces, por ley, ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social. Pues como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico, los que manejan las Afores, tienen muy buena relación con los medios. Entonces, se apoyan en los medios para echar a andar esta campaña de mentiras, porque van a tener que entregar lo que ellos administran. Sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores. Entonces, ahí en Río Blanco hablé de esto para que el trabajador pues no reciba el 50%
cuando mucho, cuando se jubila, porque eso fue la ley Zedillo, esa fue la ley Calderón, sino que pueda recibir hasta el 100%. Para eso se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México. Y una de las fuentes de financiamiento para ese fondo es ese dinero, pero no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las AFORES. Entonces, eso es lo que están haciendo. Joaquín, Ciro, Loret, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos rateros. Tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres? Esto es Ciro, ¿sí? Pero no es que estén defendiendo todos a los dueños de los AFORES. Así se enojaron también cuando se redujo por ley lo que cobraban por administrar los fondos de pensiones, las comisiones. No querían, pero se aplicó la ley. ¿Y cuánto han recibido adicional los trabajadores por esa medida? 150,000 millones de pesos. Que si no aplicamos esa medida, esos 150,000 millones se hubiesen quedado en manos de los que administran las AFORES y no de los trabajadores. Así de sencillo. Y no es nada personal. Y también no solo es una cuestión que defienden intereses económicos, es también el enojo, la doctrina, ¿cómo se llama el señor ese que dice que hay que mentir y mentir y mentir? La doctrina de Alarraqui, que es la que se está aplicando ahora. La doctrina Alarraqui, mentir, 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 mentir. Y el calor. Están pronosticados todavía como 50 días de calor. Ya para finales de mayo empieza a refrescar. A principios de junio. Ya empieza a refrescar. Pero ahorita va a haber calor. Y no, digo, eso es lo de Alarraqui, sobre las AFORES. Es el programa que hizo. Él es. O sea, es la doctrina Alarraqui. Mentir, mentir, mentir. Y pensar que esto lo usó Goebbels, el
propagandista de Hitler, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, y que ahora sea, en los tiempos actuales, la doctrina Alarraqui. ¡Qué paradoja! Y lo cierto es que no es Hitler ni Goebbels, su jefe de propaganda. Se usaba de tiempo atrás, pero se le atribuye a Goebbels porque ellos todo lo convertían en propaganda. Todo. Ya que estamos tocando este tema, una recomendación a todos los que participan en procesos electorales: ya no funciona la propaganda. Un consejo no se le puede negar a nadie. No funciona la propaganda. Lo que funciona es tener comunicación con la gente, no menospreciar al pueblo, respetar al pueblo, no estar pensando que se puede manipular al pueblo, hablarle al pueblo con la verdad, con franqueza. Y si quieren contar con el apoyo del pueblo, pónganse unos tenis, y ahora que hay calor, una camiseta y un sombrero, una gorra, un morral, y hagan sus volantitos y vayan casa por casa. 100, 150 casas, 200 casas diarias. Van a terminar cansadísimos, pero van a dormir muy bien, y al día siguiente lo mismo, y así. Imagínense cuántas casas pueden visitar. Les van a recibir muy bien, aunque no estén de acuerdo con lo que ustedes representen. La gente es muy respetuosa. Muy pocos no les van a querer recibir su volante, muy pocos les van a insultar, pero hay que pagar también, y hay que aprender a pagar una pequeña cuota de humillación cuando se tiene pues una misión, cuando se está luchando por una causa justa. Entonces, eso es mejor que lo otro. No funciona. Miren, la prueba. Ayer, según lo que informó hoy Elizabeth, ya se terminó AMLO narcopresidente. Ya se acabó. Sería bueno que hicieran una evaluación de cuántos millones de mensajes con robots automatizados, la llamada inteligencia artificial,
millones. ¿Cuánto dinero? Hacer una estimación. No solo en las redes, agréguenle el artículo del periodista más famoso del mundo, dos veces premio Nobel del periodismo. Ya sé que no existe, pero es que es mejor decirlo así, premio Nobel del periodismo, que no ha dicho nada. Su revista o periódico, famosísimo también. ¿Cómo se llama su periódico? ProPublica. Ayer no estaba la tendencia y otra vez la tendencia. En segundo lugar, ya hoy. Ah, ya está otra vez. Entonces todavía no terminan. Los bots y el dinero que tienen que invertir. Sí, pero sí hagan la evaluación. Y luego el New York Times, con información de la DEA. ¿Cuánto? Ahí nos enteramos de que los bots están al 3 por 1. Las Afores, por último, preguntarle, lo que aquí no dice López Dóriga, Joaquín López Dóriga, lo que no dice Larraqui, lo que no dice incluso un ex secretario del Trabajo que se llama Javier Lozano Alarcón, es que la generación de las Afores era la generación, le voy a decir cómo lo llamaban despectivamente, la generación de los 3,000 pesitos. Así decían a la ley Afore del 97, porque aquí hay bastantes compañeros contemporáneos de jóvenes que son generación Afore y que eso no lo informan. Eso sí es lamentable que ellos estén tratando de hacer esa campaña, metiéndole miedo a la generación Afore, pero no les informan que máximo su pensión iba a ser de 3,000 pesos. Pero la pregunta puntual sobre el tema de las Afores, presidente, ¿usted invitaría al director de la Amafore, invitaría a Zoé Robledo para que pudieran informar y poder parar ya a estos pseudocomunicadores, presidente? Sí, mañana. Gracias. Mañana o pasado, que venga Zoé, que venga Luisa, todos los que están trabajando en esta iniciativa, que venga el que maneja las Afores, que nos informe de cuánto cobraban las Afores y que también informen quiénes administran las Afores. Digo, vamos que se ventile todo este asunto, ¿sí? ¿El viernes? Sí. O sea, ¿quiénes manejan los Afores? ¿Cuánto ganan por la administración? ¿Cuánto ganaban antes? ¿Qué fue lo que se hizo para que cobraran menos por la administración? ¿Cuánto ha sido realmente el ahorro? ¿O cuánto se proyecta tener de ahorro por estas medidas? ¿Cuánto aportaron de cuotas de manera voluntaria a los empresarios? ¿Cuál es la proyección que se tiene hacia futuro? Todo. Va a ayudar mucho, tienes razón. Sí, el viernes está. Vamos, uno y uno. Pero ahorita va. Ella es primero, ¿no? No, pero porque, pues, sí.
Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora. La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, ayer estalló la huelga en la Universidad de Sonora por uno de los sindicatos, el STEUS, y el STAUS emplazó a huelga para el 30 de abril. Ambos sindicatos siguen en desacuerdo con lo que se les está ofreciendo de aumento salarial y en prestaciones. ¿Tiene información, presidente, de lo que ocurrió en la Universidad de Sonora? Pues va a afectar a unos 40,000 estudiantes, y también preguntarle desde el gobierno federal qué se hace para evitar estos conflictos en las universidades. Sería mi primera pregunta. Pues no tenía yo información. Qué bien que estás dando a conocer esto. No lo tratamos hoy en el gabinete de seguridad, pero ya lo vamos a revisar. Ojalá y se llegue a un acuerdo. Siempre hay una negociación. A veces se logran prórrogas para tener más tiempo y llegar a un acuerdo. Y los trabajadores tienen en todo momento el derecho de declarar la huelga. Y nosotros somos respetuosos de eso. O sea, es algo legal, es parte de las conquistas de los trabajadores en sus luchas, sobre todo en la revolución. Entonces, vamos a informarnos y ojalá y se resuelva pronto. Desde el gobierno federal, ¿cómo qué se hace para evitar este tipo de conflictos, presidente, en las universidades? Pues nosotros entregamos una cantidad a los gobiernos estatales para las universidades y a las universidades, y es de acuerdo a un presupuesto que se tiene para eso. Vamos a ver qué es lo que se está demandando de aumento salarial, de prestaciones. Hay que verlo. Muy bien, presidente. En una segunda pregunta, preguntarle qué avances tiene de la obra del viaducto elevado en Playas que se construye en Tijuana, porque, informó el presidente de Colonos del Fraccionamiento El Mirador que se hizo un cambio, se cambió un túnel por un puente en uno de los tramos, o sea, en el proyecto. No sé si usted qué informes tenga sobre cómo va esta obra ahí en Tijuana. Bueno, hay buenas noticias. Primero, que en Tijuana se está haciendo una planta de tratamiento para aguas negras que se vertían al mar y que contaminaban no solo Tijuana, sino Estados Unidos, San Diego. Eso ya se inició un trabajo para construir esa planta de tratamiento. Ahora me voy a acordar, a ver si nos dan la información con Germán Martínez, porque es buena noticia. Y ya empezamos a trabajar. Esto va a ayudar mucho para evitar la contaminación en las playas de Rosarito y lo que tiene que ver con Tijuana. Que el general Manzano es el responsable. Él tiene la obra. ¿Qué va a significar? Es más, comunícame con él, con el general Manzano,
y ahora le preguntamos. En el caso del viaducto elevado, la buena noticia es que ya se logró liberar todo el derecho de vía que nos había costado bastante. Y se están haciendo algunos cambios al proyecto, pero por las características del terreno, pero la obra ya está iniciada, ya se llegó a un acuerdo con los vecinos, ¿sí? Y en el caso de Tijuana también ya se terminó, está por concluirse, falta la parte de Estados Unidos, la garita de Otay. O sea, esas obras ya están. Bueno, yo ya estoy hablando de obras y no puedo hacerlo, pero porque me estás preguntando, ¿no? Pero, o si quieres, te pasan la información, ¿sí? Pero sí va avanzando y el compromiso es terminar las obras. La que nos va a costar más trabajo en la terminación es la obra del viaducto, porque es como 10 kilómetros. Es una inversión de más de 10,000 millones. Esa obra sí se va a terminar antes de que usted salga, presidente. Eso es lo que estamos procurando. Presidente, por el tema de las afores, ya ayer usted aclaraba que no se les va a quitar las afores. Nada más un par de cosas con respecto a la iniciativa, que se dice que automáticamente cuando tengan 70 años, en el caso del Seguro Social y 75 en el ISSSTE, pasarían a este fideicomiso para las pensiones, estas cuentas individuales. Hay preocupación, por ejemplo, de la gente que tiene más de 70 y sigue trabajando, ¿no? Sí, ¿qué pasaría? En este caso solamente serían las cuentas inactivas, ¿entiendo? Sí, pero porque como que es que la iniciativa también, no lo planteó así. También ese es otro asunto, ¿no? Qué bueno que no cancelaron las mañaneras, porque ¿lo tienes? Lo vamos a poner ahora. Las cuentas individuales de afores son intocables. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esa reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Pero todo esto ayuda, toda esa manipulación, porque son muy torpes, no se dan cuenta que al estar queriendo difundir mentiras, me permite a mí recordar lo que hizo Zedillo y lo que hicieron los del bloque conservador, que reformaron la Constitución para quitarle las pensiones, una cantidad considerable de las pensiones a los trabajadores. ¿Qué hizo Zedillo con el apoyo de
otros en la reforma a la Constitución 1997 para los jóvenes. Bueno, que antes de esa reforma, el trabajador, si se jubilaba con 10,000 pesos, eso era lo que iba a recibir. Y Zedillo reforma la ley, reforma la Constitución para que ese trabajador, en vez de recibir los 10,000 pesos que gana en el último año, reciba de los 10,000, no exagero, 3,000. Entonces, ¿qué hace después Calderón con la maestra de BESEP, con los trabajadores al servicio del Estado? Porque la primera reforma de Zedillo es para los trabajadores inscritos al Seguro Social. Luego viene el fraude electoral, imponen a Calderón, y otra reforma es lo mismo, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Y es el mismo ejemplo: el que gana 10,000 va a recibir 3,000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos remediando? No de ahora, ya llevamos tiempo. ¿Cómo logramos que en vez de estos 3,000 se acerquen y obtengan lo que reciben de sueldo cuando se jubilan? ¿Cómo llegan a los 10,000? ¿Qué hicimos ya para eso? Dos cosas que ya se hicieron con reformas que enviamos nosotros a la ley. Una, muy importante, que por decisión propia los empresarios, al darse cuenta de que eso era una gran injusticia para los trabajadores, los mismos empresarios deciden aumentar sus cuotas pagadas al seguro para las jubilaciones, con el propósito de que reciban más los trabajadores al jubilarse. Ellos deciden. Entonces, eso se aprueba. Aquí lo dimos a conocer. Estaba todavía como presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Lomelí. Carlos Salazar. Pero apoyaron todos los dirigentes de las organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, que esa fue la segunda medida, ayer estaba yo medio escuchando al que manejaba las Afores en el gobierno anterior, que desde luego está inconforme. ¿Por qué está inconforme? Porque cuando llegamos, las Afores
cobraban comisiones para administrar las pensiones altísimas, por encima de lo que se cobraba en el mundo. Entonces, enviamos una reforma para bajar el monto en el cobro de las comisiones con una fórmula. Hasta hace poco me informó el secretario de Hacienda que por esa medida que tomamos de reducir el cobro de comisiones, los trabajadores habían recuperado un poco más de 120,000 millones de pesos. O sea, se quedaban con ese dinero las AFORES. No les gustó, en su momento hubo protestas, resistimos las protestas y yo estoy seguro que vamos a terminar el año con un ahorro de 150,000 millones de pesos para los fondos de los trabajadores. Uno de los que estaba criticando de que no iba a servir este fondo compensatorio que estamos creando era precisamente el que antes manejaba lo de los AFORES, que se quedó callado cuando estaban cobrando excesivamente las AFORES por administrar las pensiones. Bueno, de todas maneras, con lo que hicimos, no alcanza. Si estamos hablando del ejemplo de 10,000, con lo que hemos hecho, va a significar recibir 5,000. Entonces, esta otra medida es para crear un fondo compensatorio de pensiones para el bienestar, para que el que se jubile con estas leyes antilaborales, la de Zedillo y la de Calderón y sus asociados, puedan recibir una cantidad mayor. Estamos buscando que sea el equivalente a su sueldo. Entonces, eso significa tener un fondo especial, compensatorio, que es el que estamos creando, que lo va a manejar el Banco de México. ¿Cómo vamos a alimentar ese fondo? Ya me lo preguntaba. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo, me lo preguntaba Eduardo. Y lo explicaba. Ese fondo tiene varias fuentes de financiamiento. Una es que las AFORES se quedan con dinero que los trabajadores no reclaman y ya está establecido por ley que tienen que devolver ese dinero al Seguro Social, pero no lo hacen, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que esa disposición legal quede establecida claramente para que una parte de esos recursos que no tienen que ver con las cuentas individuales,
sino son fondos que se producen porque hay trabajadores que no reclaman sus ahorros por cualquier razón y también por las burocracias y por todo, eso que no se lo queden las AFORES. Además ya está en la ley, lo tienen que devolver al Seguro Social, pero no lo hacen. Han devuelto creo que 1,000 millones y tienen como 40,000. Entonces, pero esa es una sola fuente de financiamiento. Otra fuente de financiamiento para ese fondo es el que todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, se destine a ese fondo. Otra fuente de financiamiento son las utilidades cuando se tengan de las empresas paraestatales que está manejando Marina y la Defensa, porque todo lo que es el istmo de Tehuantepec, todo el corredor del istmo, el Tren Maya, los aeropuertos, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México, están manejados por Defensa y por Marina. La línea aérea, todas esas empresas cuando se constituyeron, se estableció que sus utilidades se iban a destinar a fondos de pensiones de los trabajadores. Entonces, de manera simplista y de mala fe, dicen los expertos y los que no nos quieren, ¿cuándo va a haber utilidades en Mexicana? ¿Cuándo va a haber utilidades en el Tren Maya? Pues sí, sí van a haber utilidades. No, en el corto plazo, porque cualquier empresa requiere de tiempo para consolidarse, para llegar a un punto de equilibrio. Lo importante es que lo estamos dejando documentado, porque el Tren Maya, el transísmico, todo se está haciendo con presupuesto público, no es deuda, que eso también se les olvida. Es dinero de todos los mexicanos. Son empresas del pueblo de México, a diferencia de lo que pasaba antes, que las empresas eran particulares. Esas son empresas públicas. Entonces, todo eso y otras fuentes más van a fortalecer este fondo de pensión para que en la medida que se vaya venciendo el plazo de las jubilaciones se compense a los trabajadores. Esto lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima,
para que en mayo ya podamos decir, se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empieza a funcionar. Esa es la explicación. Gracias. Y solamente estoy consciente de algo, porque no, van a seguir. ¿No será parte de los pendientes que dejan? Ningún pendiente. No, sobre esto no. Lo ideal es que el fondo se consolide, ¿sí? Pero eso también, sí, tienes razón, va a depender del nuevo gobierno, de que cuide, de que no se deje de alimentar el fondo. ¿Cuándo serían los primeros pensionados ya con este promedio, con este fondo? A partir de mayo. De mayo ya. Sí. ¿Es que para acelerar esto mejor de una vez la legal? Sí, porque queremos hacerlo ya lo más pronto posible. Sin embargo, no se retira la reforma constitucional para ir a fondo, exactamente. Sí, sí, es que antes, ¿qué sucedía? O sea, el órgano regulador de Hacienda, que tenía que ver con las Afores, estaba al servicio de las Afores. El gobierno en su conjunto estaba al servicio de los potentados. Con todo respeto, los funcionarios eran empleados de los oligarcas. Pues no llegaron al extremo de llevarse a presidentes de la República, a expresidentes de la República, a trabajar en sus empresas. O sea, algo ofensivo. Ellos mandaban. Por eso están tan enojados y pues mandan a sus voceros a atacarnos, sobre todo los más famosos. Por eso les pagan, pero bastante. A mí me gustaría que un acto de transparencia, todos dijeran cuánto ganan, cuánto gana Ciro, cuánto gana Joaquín, o sea, cuánto gana Loret, cuánto el señor que sé que gana muchísimo, Jorge Ramos, Krause, ¿cuánto ganan? ¿Por qué? Los servidores públicos y todos, sí, tenemos que por derecho y además por convicción declarar cuánto ganamos, nuestros bienes. Ellos pueden decir, no, es que este es un asunto privado. No, es público. ¿Sí? Las televisoras, las estaciones de radio, son entidades de interés público. Compañeros, buenos días, presidente de todos los mexicanos. Avanza
la iniciativa del Fondo para Pensiones del Bienestar. Presidente, el día de mañana se vota en Cámara de Diputados. Le pregunto también ante la proximidad del día 1 de mayo, en donde pues el salario mínimo ha tenido una fuerte recuperación en su poder adquisitivo, en donde los trabajadores pues han visto la erradicación del outsourcing, que pues eran empresas que simulaban y evadían sus responsabilidades con los trabajadores. Esto me lleva a preguntarle, señor presidente, el Fondo de Pensiones para Bienestar es un acto de justicia social a los trabajadores, porque la oposición, la derecha, dice que es un acto proselitista, un acto electorero ante las elecciones del 2 de junio. ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Bueno, que ya es de dominio público, aun cuando hace falta informar más, porque los medios convencionales callan, guardan silencio cuando se habla de estos temas, y hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Parezco disco rayado. Pero también ese es mi trabajo, hacer conciencia, y es importante informar. Antes no se informaba, o se daba a conocer lo que les convenía a los potentados. ¿Qué es lo que sucedió, así en términos generales? Ya lo hemos dicho, a ver si los pongo de otra manera para no aburrir. Durante todo el periodo llamado neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, desde 1983 hasta 2018, 36 años, se aplicó una política de pillaje. Se saqueó al país como nunca en la historia, y eso se puede probar. Es el periodo de más robo, de más bandidaje oficial, y por lo mismo de más concentración de riqueza en unas cuantas manos. Es el periodo de mayor desigualdad económica y social. Es cuando se tiene a los hombres más ricos del mundo, cuando hay multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de los más ricos del mundo en ese periodo, y al mismo tiempo es cuando hay más pobreza. Es el periodo, repito, de más desigualdad económica y social, de una desigualdad monstruosa. Pero estos oligarcas corruptos, saqueadores, no solo se dedicaron a privatizar los bienes del pueblo y de la nación,
¿Qué es privatizar? Es convertir lo público en privado. Entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, entregaron las empresas públicas, entregaron los ferrocarriles, los bancos, entregaron parte de la riqueza petrolera, entregaron parte de la industria eléctrica nacional. Entonces, una gran privatización, los puertos, los aeropuertos, bueno, los hospitales, los reclusorios, todo, casi todo. Pero no conformes con eso, con todo lo que saquearon, también se quedaron con el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, porque aceptando sin conceder que privatizaran las minas como Cananea y como otras minas, como lo hicieron en este periodo, o Teléfonos de México, o los bancos. Si ya estaban entregando todos esos bienes, pues era pues elemental el que le dejaran a la gente su presupuesto, pero no, también se robaron el presupuesto, también se metieron a quedarse con el presupuesto público. Entonces, esa política fue acompañada, política de pillaje, ese robo contó con la complicidad del poder legislativo y del poder judicial. El gobierno fue cómplice, el gobierno fue tomado, fue secuestrado por una banda de malhechores para cometer ese atraco. Tan es así que durante todo este periodo, del 83 al 2018, 36 años, todas las reformas que se hicieron a la Constitución y a las leyes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores fueron para legalizar el atraco, y todas fueron para favorecer a una minoría y perjudicar a la mayoría de los mexicanos. Todas. Revisen las reformas. Esto para los estudiantes de Derecho, de Sociología, de Ciencia Política, de Filosofía, para todos los estudiantes. Revisen las reformas que hicieron a la Constitución y a las leyes desde el 83 hasta el 18. A ver si van a encontrar una en favor del pueblo. En ese contexto, en ese marco de entreguismo y de subordinación a una minoría rapaz,
se hicieron 2 reformas de pensiones, una con Zedillo para que se privatizaran las pensiones. Así surgen las llamadas AFORES, que son las que administran las pensiones. Son instituciones privadas vinculadas a los bancos y al sector financiero. Esas reformas le permiten a estas AFORES administrar las pensiones de los trabajadores, lo que por ley le corresponde a los trabajadores. Para empezar, sin ningún control, cobraban comisiones elevadísimas por manejar el dinero de los trabajadores, comisiones por encima de la media de lo que se cobraba en otros países. ¿Qué hicimos? Pues se logró reducir ese porcentaje, y a partir de que se llevó a cabo esa reforma, el ahorro para los trabajadores en sus pensiones va a llegar a 150,000 millones de pesos por tomar esta decisión. No querían, se resistían, y se estableció esta reforma, este cambio. Segundo, aquí lo dijimos, era tan infame esa reforma de Zedillo, apoyada por el bloque conservador en el Congreso, que hasta los mismos empresarios, yo creo que en un acto de humanismo, decidieron aumentar sus cuotas para que el trabajador no recibiera, como estaba contemplado en la reforma de Zedillo, al momento de jubilarse, el 30% de su sueldo. Entonces, esto ha permitido aumentar, van a recibir, pues con el ahorro por no pagar tanto de comisiones y por este incremento en las cuotas de los empresarios, pues como un 50%. ¿Qué estamos nosotros planteando? Que se constituya un fondo compensatorio para que el trabajador al final reciba el 100% de su salario. ¿De dónde sacar el dinero para ese fondo? Resulta que nos encontramos que las AFORES tienen dinero, manejan dinero de quienes no han cobrado sus pensiones, y ellos administran esos fondos aun cuando ya por ley deberían de entregar esos fondos al Seguro Social, y no entregan los fondos. Entonces, lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe es que las AFORES entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores
que se van a jubilar y que deben de recibir el 100% de su salario. Pero como hablamos de cerca de 40,000 millones de pesos, pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los afores a los trabajadores, cuando es exactamente lo opuesto. Bueno, eso mismo que se hizo con los trabajadores cuando Zedillo, lo hizo Calderón para los trabajadores al servicio del Estado, maestros, oficinistas, todo lo que tiene que ver con el ISSSTE. Pues es igual. Lo que queremos es que los trabajadores al servicio del Estado también sean compensados cuando se jubilen. De eso se trata. Lo planteamos hace como 2 meses. Lo presentamos el 5 de febrero como reforma constitucional. El 5 de febrero. Sí, pero como ahora se va a votar, está el cuestionamiento sobre el tema, y como diría un conductor de un programa de radio, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir. La estrategia es mentir, mentir, mentir. Y otro intelectual, ¿no?, internacionalista, guerra sucia, guerra sucia, guerra sucia, más guerra sucia, pero sucia. ¿En serio? Entonces, nada más que hubo un gran hombre, él le tenía mucho amor a los pobres, que decía que la verdad nos hacía libres. Entonces, la verdad siempre se abre paso, siempre, y llega hasta el último rincón, siempre. Además, la verdad es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. Y ya me voy porque si no, presidente, no voy a estar con los presidentes. Presidente, solamente para darle las gracias, el día de ayer usted autoriza la realización del Congreso Latinoamericano de Periodistas y Youtubers. Presidente, decirle que 35 reporteros de aquí de la mañanera, pues ya hemos trabajado 1 año y medio en este Congreso. El material, la propuesta la tiene ya el licenciado Jesús Ramírez, y porque nadie de nosotros queremos ser protagonistas, porque el protagonista debe ser México, le sugeriríamos que usted dio la fecha el mes de octubre, que fuera en el mes de septiembre, cuando aún usted estaría en funciones, y también pedirle al licenciado Jesús Ramírez que él sea el presidente o el coordinador de este Congreso Internacional de Periodistas, pues para que sea México, el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación, quien dé este espacio para compañeros periodistas desde Argentina hasta Estados Unidos, vengan a México, vean las obras que se han realizado y vean el periodismo que se está realizando en México. Al inicio de septiembre, pero él no es el presidente, él ayuda en la coordinación. Sí, señor. Lo hacemos en México. Perfecto. ¿Sí? Un encuentro de todos los comunicadores que interactúan en redes sociales, o sea, lo que es la comunicación alternativa. También de Latinoamérica, presidente. De América Latina y del Caribe. Sí, sí. Ya quedamos. Gracias.
también de Canadá y de Estados Unidos, de toda América. Nos vemos.